Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están los amados del Señor? Qué gusto poder conectarme con ustedes de nuevo. Hoy, otro viernes que nos regala el Señor. Bendita es su misericordia. Gracias por estar conectados en este su programa Aliento de Vida de hoy viernes 6 de marzo del 2026. Gracias damos al Señor por la misericordia que nos regala cada mañana y por la oportunidad de poder compartir la palabra de Él en este espacio, como todos los demás espacios que Él nos permite cada semana a través de este recurso bendito, esta radio emisora Mujeres Restaurando Mujeres en sintonía con el Padre Celestial. Bienvenidos a este programa Aliento de Vida. Buenos días a todos los que se conectan a esta hora. Y hoy tengo el gusto y el agrado de poder compartir con ustedes una enseñanza llamada Novilla Indómita. Ese nombre está poderoso. Bueno, quiero que oremos en este momento para ponernos, por supuesto, en sintonía con el Espíritu Santo. Así es que por favor les pido orar conmigo en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra de vida, Señor, porque tu palabra es para siempre, para todos los días. Hoy, Señor, nos conectamos contigo en el nombre de Jesús. Hoy te decimos a ti, bienvenido Espíritu Santo a este programa en este momento, a tocar nuestros corazones, Señor, para escuchar tus palabras, esa semilla poderosa que sabemos, Dios, que va a quedar sembrada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, dándote gracias, Señor, por todos los que se conectan en esta mañana. Bendigo a mis hermanas que me están reportando la sintonía en esta mañana. Te doy gracias por ellas porque son instrumentos de bendición, Señor, para ti, para tu gloria. Gracias, Padre. Nos ponemos en contacto contigo en el nombre de Jesús en esta mañana. Úsame, Señor, como tú quieras y como te dijo el profeta Samuel. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les repito el título de hoy, Novilla Indómita, y quiero traducirles o definirles más bien esas dos palabras. La palabra novilla significa res vacuna de entre 2 y 4 años de edad. En especial se refiere a una novilla que no está domada. Y la palabra indómita es un adjetivo que significa difícil de domar o someter, es decir, que no ha sido domada. Y unimos las dos palabras y formamos esta frase, novilla indómita, que significa vaca joven, rebelde, que se niega a ser guiada o uncida al arado, es decir, unida, pegada al arado. Y para iniciar la enseñanza de hoy, que nos vamos, por medio de la cual nos vamos a ir metiendo en la carnita, en la esencia del mensaje de hoy, quiero leerles el verso 16 de Oseas 4. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Amén y amén. Hermanos, dejen por ahí, por favor, ese verso poderoso. Vamos a entenderlo más adelante y por supuesto tiene todo que ver con el título de hoy, Novilla Indómita. Hoy vamos a estar estudiando la vida del profeta Oseas, uno de los profetas menores del Señor y uno de los más influyentes. Su nombre significa Dios es salvación. Oseas era un profeta del reino del norte, es decir, de las 10 tribus de Israel. Vivió y profetizó durante el gobierno de Jeroboam II,
decimotercer rey de Israel, y abarcó también los reinos del sur de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Recordemos que las 12 tribus de Israel se habían separado y formaron dos reinos, el del norte y el del sur. Oseas fue escogido para ministrar principalmente en el reino del norte. Su ministerio profético duró unos 40 años, entre el año 755 al 715 a.C. Este tiempo, hermanos, se caracterizó por una marcada corrupción religiosa, lo que se llama baalización. ¿Y qué significa ese término? Es el proceso de convertir o mezclar algo con el culto a Baal. Y Baal es el dios principal, o era el dios principal cananeo, de la tormenta, la lluvia y la fertilidad. Entonces se adoptaron estas prácticas, los símbolos de este culto a Baal, en lugar de la fe en el único y verdadero Dios de Israel. Su carrera profética, la de Oseas, inicia cuando Dios le pide, escuchen esto, hermanos, casarse con una mujer fornicaria. Y lo dice Oseas capítulo 1, verso 2. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Wow, hermanos, tremendo. Qué fuerte. Ay, ay, ay. Oseas 1, 2. Y el verso inicial era Oseas 4, 16, el que le da este fondo o contenido al título de la enseñanza de hoy. Bueno, yo sé que ustedes estaban esperando este momento cuando yo los llevo conmigo a viajar en el tiempo. Hoy no van a pasar inadvertidos con esos viajes que el Espíritu Santo me permite hacer cada viernes. Entonces, hermanos, vamos a irnos al siglo 8 antes de Cristo y nos vamos a meter en esa realidad del momento. Nuestro destino va a ser ahí, un lugar cerca de Samaria. No tenemos con precisión en qué lugar el profeta ejerció su ministerio, pero sí podemos asegurar que lo hizo muy cerca de Samaria, que era la capital del reino del norte. Ahí posiblemente él ejerció su ministerio profético. Nos vamos a encontrar entonces allí con el profeta, por supuesto, y también con su esposa, la mujer fornicaria, ya que él obedeció las palabras del Señor y toma por esposa a una mujer llamada Gomer, cuyo nombre significa completar, perfeccionar, terminar, consumar. Entonces ellos se casan y tienen un primer hijo. Hermanos, esto no es una metáfora, esto no es una parábola, esto no es una historia que cuenta el Señor como analogía, como referencia, que no sucedió. En efecto, sucedió. El profeta se casó con una mujer adúltera, una fornicaria. Esa fue la orden que el Señor le dio de lo alto y él obedece. Se casan y tienen un primer hijo y le ponen por nombre Jezreel, porque fue el nombre que Dios le dijo a Oseas que le pusiera. Y Jezreel significa Dios esparce. Al tiempo tiene una hija y Dios también le pide que le ponga el nombre que él escoge, Lo-Ruama. Son dos palabras, Lo-Ruama, que significa no compadecida. Finalmente tienen un tercer hijo cuyo nombre era Lo-Ammi, también dos términos separados. Lo-Ammi, que significa no pueblo mío. Todo esto, hermanos, lo pueden leer en el capítulo 1 de Oseas, versos 4, 6 y 8. Estos tres nombres tenían un poderoso sentido espiritual. Un gran propósito divino, hermanos, señala la vida de Oseas, su esposa Gomer y sus tres hijos.
El primer hijo simboliza el juicio de Dios, la segunda, que era una hija, Dios retira su compasión, y el tercer hijo simboliza rompimiento de la relación con el Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermanos! Cada nombre de cada hijo tenía un sentido espiritual. Más adelante vamos a estar profundizando en esto. En este momento yo quiero leerles el verso 10 de Oseas 1. Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Hermanos, qué fuerte. Nuestro Dios es misericordioso. A pesar de este contexto, esta realidad del profeta, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel. La promesa que le hizo a Abraham, Él la recuerda en este verso 10 de Oseas 1. No se va a poder contar. La generación de Abraham no se podrá contar, como no se puede contar la arena del mar. Con todo, esa frase ahí, de ese verso 10, con todo, es decir, a pesar de la infidelidad del pueblo, en este caso Israel, el reino del norte, el Señor va a seguir siendo fiel, sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Aleluya. Porque Él sigue siendo el Dios viviente y sigue escogiendo, adoptando hijos cada día. Aleluya. Su familia se hace grande cada día. Aleluya. Hermanos, en ese tiempo los profetas de Dios eran testigos de la realidad, porque eran parte del pueblo, y las profecías reveladas a sus vidas no trascendían sus vidas, valga la redundancia. Es decir, ellos solamente eran testigos. Sin embargo, Oseas era un profeta diferente. El libro de Oseas es prácticamente su autobiografía. Él, hermanos, escribió su propia historia, por así decirlo, porque él fue protagonista directo de la realidad. Es narrador y al mismo tiempo protagonista de las profecías reveladas acerca de Israel. Vivió en carne propia, a través de su experiencia matrimonial, la rebeldía e idolatría del reino del norte más que el del sur, porque fue más idólatra el reino del norte. Por supuesto que también el reino del sur. Pero el reino del sur tuvo reyes que también fueron restauradores, fueron reyes temerosos de Dios. Pero generalmente todos los reyes del reino del norte, fueron idólatras e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Su historia fue la base de su ministerio. El pregonero directo y obediente que decidió hacer la voluntad de Dios. Había un plan divino a través de este matrimonio, hermanos. Gómez representa al pueblo de Dios, la rebelde e idólatra casa de Israel, que había confiado en otras fuentes y no en el Dios verdadero. Oseas tendría que vivir una vida difícil al tener que compartir su esposa con sus amantes. ¿Qué les parece? Una mujer descarriada no podría serle fiel a su esposo. Entonces el corazón del profeta, hermanos, se rompe por la pena de tener que vivir las infidelidades de su propia esposa. Y no solo eso, hermanos, vivir el dolor de tener que ver a sus hijos contaminados por causa de la vida pecaminosa de su madre. Pero había un propósito, hermanos, con todo esto. Esta situación de dolor tiene y tendrá un gran propósito de generación en generación, porque la palabra del Señor no cambia, es la misma de ayer, hoy y será la misma mañana. Aleluya. La promesa de restauración es para nosotros también.
Ya Dios estaba pensando en los gentiles, el pueblo que no era pueblo. Hermanos, el perfil de Gomer es nuestro perfil. Hemos sido rebeldes, desobedientes, nos hemos resistido muchas veces al amor de Dios y me pongo yo de primera, como siempre lo digo, a su dirección, a su voluntad. Al igual que ella, hemos buscado refugio, amor y ayuda muchas veces, incluso provisión en otras fuentes. El pecado de Adán y Eva definitivamente recayó también en nosotros. La tierra completa se contaminó por ese pecado. Oseas 2:5 dice: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Wow, hermanos, estas palabras las afirmaba Gómez. Ella iba detrás de sus amantes, en pos de sus amantes, porque ella pensaba que ellos eran sus proveedores. Esa era la infidelidad de Israel. No solo reconocer otras fuentes, sino ir en pos de ellas. Y en esa palabra amantes podemos escribir toda clase de fuentes a las que hemos acudido y en las que hemos confiado, en lugar de acudir al único y verdadero Dios de nuestras vidas. Amén. Hermanos, pero si Israel no pudo, teniendo a Dios a su favor, 100% a su favor, es más, al 100 por 1, menos nosotros que éramos pueblo, que no éramos pueblo, el pueblo que no era pueblo, los gentiles, menos nosotros. Por nuestras acciones incorrectas, incluso nuestros hijos han tenido que vivir las consecuencias de nuestras propias decisiones, como en el caso de los hijos de Gomer. Alejarnos del Señor no nos afecta solo a nosotros, también afecta a aquellos a quienes amamos. En el caso de Israel, cuando se aliaron a culturas paganas y se mezclaron con ellos, incumplieron el mandato divino, vivían a su manera el culto al Señor y no como Dios les había mandado. Representaron a Dios mediante una imagen. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermanos! Eso es una realidad, incluso hoy. Representaron a Dios mediante una imagen. Despreciaron la gracia del Padre al volverse constructores de una vida religiosa y apartada de la verdad, al celebrar cultos influenciados con las costumbres paganas. Confiaron en los hombres y en las naciones poderosas, pues hicieron alianzas con ellos a cambio de recibir su protección. Empezaron a confiar más en ejércitos, en caballos, en armas, que en el poder del gran yo soy, que los había escogido para hacerlos su pueblo. Y vean lo que dice, escuchen lo que dice Éxodo 6:7: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, desde allí ya el pueblo de Dios estaba siendo infiel, incrédulo. Gomer simbolizaba toda esta realidad y aún más la realidad de los dos reinos hasta ese momento. Oseas 1:2 dice: porque la tierra fornica apartándose de Jehová, así como a una esposa le es infiel a un esposo cuando se va tras sus amantes y fornica con ellos. Así Israel hizo con su Dios. Por supuesto que estamos hablando en un sentido completamente espiritual. Es una realidad, una afirmación que Dios le hace a Oseas. Esta, la de Oseas 1:2. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Todo el curso de la vida de ella como esposa simbolizaba el comportamiento de Israel ante su Dios y también la reacción de Dios ante Israel. Hemos estado en esa condición. Le hemos fallado. El perfil de Gomer nos ha identificado en algún momento. Dios quiere un pueblo fiel, rendido a sus pies.
A veces la angustia, hermanos, provoca en nosotros buscar salidas o soluciones rápidas. La actitud de Israel es nuestro punto de comparación en este momento. Actuamos neciamente cuando no buscamos el consejo del Espíritu Santo. Cuando se nos olvida que separados del Señor nada podemos hacer. Hermanos, y es hilar muy fino, claro que sí, como dice un hermano a quien yo amo, gloria a Dios, es hilar muy fino. Pero nos pasa que muchas veces buscamos el consejo del Espíritu Santo, doblamos rodillas, rendimos nuestro corazón delante del Señor, pero no esperamos la respuesta. Entregamos todo, pero no esperamos la respuesta. Nos desesperamos y entonces ahí es donde empezamos a actuar a nuestra manera. Hermanos, también ahí somos infieles en esa cosa en ese momento tan frágil. También somos infieles cuando no esperamos la respuesta del cielo. Cuando se nos olvida, hermanos, que separados nada vamos a hacer. Israel no fue constante en todos sus caminos. La humanidad no ha querido seguir la verdad de Dios, hermanos, esto es una verdad. Y también pasa en el pueblo de Dios. A veces nos apartamos de la verdad cuando actuamos neciamente, cuando somos cabezones, hermanos, y nos pasa, como les digo, yo me pongo de primera, no estoy señalando a nadie, pero es una realidad. Nos hemos apoyado más a veces en la mentira, como le ha pasado también al mundo. Y en cuanto a nosotros, vamos a hablar más directamente. Muchas veces seguimos incluso tradiciones y costumbres antes de seguir la dirección del Espíritu Santo. Muchos han confiado más en las palabras de un hombre que en las palabras del Señor Jesucristo. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es porque el conocimiento no estaba, está y estará, aleluya, disponible para todos. Hermanos, también nos pasa al pueblo de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, no la de los hombres, ni siquiera la nuestra. Hermanos, cuando Pablo iba a predicar, él no iba con palabras humanas, porque las palabras humanas no convencen. Necesitamos alimentarnos con las palabras que salen de la boca de Dios, la espada del Espíritu que nos ayuda a combatir las mentiras del enemigo. Fácilmente somos engañados cuando estamos desarmados. Israel dejó de lado las promesas del Señor. Claudicaban entre dos pensamientos porque sus corazones estaban débiles. No siguieron la verdad que los haría libres y fuertes ante todas las amenazas que los rodeaban. Por supuesto que no vamos a dejar de lado la realidad y el escenario en el cual ellos vivieron. Un escenario hostil, lleno de maldad, pero creo que puedo preguntar, ¿acaso no es el mismo hoy en día? Un escenario de maldad y de hostilidad, de idolatría, de apostasía. Claro que sí, me atrevo a contestarme a mí misma, sí, señora Lynn, es el mismo escenario. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque son muchas, aleluya, las amenazas que nos están rodeando. Tenemos que permanecer fieles al Señor. Israel no lo hizo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para no caer en el mal de Israel. Su gracia nos hace fuertes. Por eso, hermanos, cada mañana el Señor nos tiene reservado un poderoso regalo para ustedes y para mí. Su misericordia que se renueva cada día. La infidelidad nos pone en el lugar donde Dios trata con nosotros, donde nos hace volver al camino, el lugar donde está el aviso celestial, la advertencia divina. Por eso debemos ser transformados desde el corazón, porque de dentro, dice Marcos 7:21, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Debemos ser transformados en lo pequeño y en lo grande, en lo simple y en lo complejo.
Cualquier cosa, hermanos, podría amenazar la fidelidad a nuestro Señor. Cuidado, atención con esto. No podemos descuidarnos ni distraernos. Hermanos, recordemos las pequeñas obras y las moscas que pueden dañar el perfume del mejor perfumista, aleluya, en el día con día. Podemos y nos puede pasar, hermanos, quitar la mirada del autor y consumador de la fe. La apatía y el desánimo pueden tomar lugar para impedirnos leer su palabra. No podemos vivir una vida en Cristo a medias. A veces soy de Cristo y a veces soy del mundo, hermanos, no resulta. Eso es claudicar entre dos pensamientos, como le sucedió a Israel. Esa actitud nos puede llevar al mismo lugar donde llevó a Gomer, al desierto, donde somos desnudados, donde nos espera la mano correctiva de nuestro alfarero, pero sobre todo, hermanos, donde Dios habla a nuestro corazón, como le pasó a Gomer en el verso 14 de Oseas 2, el Señor lo dejó escrito. Allí, hermanos, en el desierto resuenan sus palabras como martillo que golpea la piedra, y lo dice Oseas 2:6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Wow, hermanos, esas palabras resuenan en medio del desierto cuando el Señor nos dice: te voy a quitar todo en lo que has confiado. Te voy a apartar de las fuentes extrañas, porque yo, aleluya, hayabashata kamasaya, yo soy tu único y verdadero Dios. Y ahí en el desierto voy a tratar contigo y te voy a hacer volver de nuevo al camino desde tu corazón. Aleluya, Padre, bendito eres. Hermanos, el Señor cierra puertas y quita de nosotros todo en lo que hemos confiado más que en Él. Los apegos del corazón, los tesoros que hemos puesto allí, porque Él nos ama y también nos cela, como lo hace por Israel. El pueblo que no era pueblo, hermanos, ahora es pueblo, porque estamos en Cristo y Él nos va a limpiar como el fundidor limpia la plata y el oro también. Aquí estoy citando Malaquías 3:3. Lo mismo que hizo con Gomer, lo hace con nosotros, porque somos su pueblo amado. El pacto matrimonial entre Oseas y Gomer fue violado por el pecado. Hay áreas de nuestra vida, hermanos, que aún siguen dominadas por la carne. Por eso seguimos ahí en el taller del alfarero. Y también sigue tratando con el mundo, hermanos, con el mundo entero, todavía los que no han llegado al Señor. ¿Por qué? Porque su deseo es que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque su deseo es que todos sean salvos, como dice primera de Timoteo 2:4. Y Oseas 4:14 dice: el pueblo sin entendimiento caerá. Wow, no hay otra forma, hermanos. Sí o sí va a caer. Mediante el profeta Oseas, el Señor nos recuerda que debemos abandonarnos en sus brazos, en su presencia, en aquel que murió por todos. Fuera de Él no tenemos esperanza. Las palabras de Oseas son fieles a la voz de Dios. Y su vida misma fue puesta como ejemplo. Su carne olía, hermanos, escuchen esta metáfora que voy a decir. Su carne olía a la infidelidad de Israel, porque Israel dormía con él a su lado. ¡Wow! Oseas le hace saber al pueblo que habían abandonado al Señor. Inclinaron su corazón a lo impuro. Oseas ejerció su ministerio
hermanos, como lo dije antes, durante el reinado de Jeroboam II, el 13º rey de Israel. Y este rey, hermanos, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Reinó 41 años, el mismo tiempo del ministerio del profeta. Su reinado se caracterizó por la prosperidad material. Fue el más grande gobernante del reino del norte, según los estándares del mundo, en cuanto a poderío militar y estabilidad nacional. Fue próspero a los ojos del mundo, hermanos, pero no a los ojos de Dios. Se apartó del pacto y gobernó según sus propios deseos de riqueza y ambición y grandeza. No podemos dejar de lado la grandeza. Hizo becerros de oro para que el pueblo no regresara a Judá, al verdadero templo. Recordemos que al separarse las tribus, el verdadero tabernáculo se quedó en Judá, en Jerusalén. Y Jeroboam no quería perder súbditos, entonces decide hacer un templo para que el pueblo fuera a adorar allí, ahí, en el reino del norte. ¿Qué les parece? Apostasía pura. Según él, en ese templo se podía adorar al Dios Altísimo. Claro que sí, porque Dios está en todo lado, aleluya, pero no conforme a la visión que tenía Jeroboam II. Incluso los becerros de oro fueron hechos como símbolo de la presencia de Jehová, según él. Lo más grave, hermanos, es que llegaron a ser símbolos en la mente del pueblo. Tomaron ahí ventaja en la mente del pueblo. El pueblo se creyó esa mentira. El culto a estos becerros sustituyó la adoración al Dios verdadero. Hermanos, ese fue el marco religioso donde Oseas tuvo que ejercer su ministerio. El rey hizo pecar a todo el pueblo. Hermanos, todo este panorama no es tan diferente a la realidad actual. Más y más gobernantes incurren en el error de creer que pueden gobernar sin Cristo. Y peor aún, hermanos, que pueden vivir sin Cristo. El enemigo ha entenebrecido sus mentes. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Wow. Fiel es Dios, que nos sigue amando y no quiere nuestra perdición, sino nuestra salvación. Dios sigue siendo fiel a su promesa, a la que le dio a Abraham. Toda la generación después de Abraham y toda la de Abraham, por supuesto, sería tan numerosa, multiplicada, no se podría contar ni como las estrellas del cielo que se pueden contar, ni como la arena del mar que se puede contar, de generación en generación. Y hermanos, ahí estábamos nosotros, ustedes y yo éramos un diminuto grano de polvo, partícula de polvo, una estrella diminuta del cielo. El Señor estaba ya pensando en nosotros, aleluya. Sus procesos son necesarios tanto para los que le conocen como para los que no le conocen. No podemos olvidar lo que está sucediendo en el mundo entero. Estamos llamados a predicar a Cristo hasta lo último de la tierra, a orar por las almas que no le conocen e incluso por los hermanos que se han apartado, porque la oración eficaz del justo, dice Santiago 5:16, puede mucho. Estamos llamados a orar y cuidado el que esté firme que no caiga. También, por supuesto, por nosotros mismos. No podemos confiarnos. Yo pregunto, hermanos, dejo por ahí estas preguntas para que mediten en ellas. ¿En qué área de tu vida aún Dios trata contigo? ¿En qué te estás apoyando hoy o en quién? ¿Qué trae a tu vida sosiego? Y sigo preguntando, ¿qué trae a tu vida
sosiego y paz. ¿Has confiado en tus propias decisiones o en el consejo del Espíritu Santo? Son preguntas que las dejo por ahí, las quiero repetir por si no escucharon alguna. ¿En qué área de tu vida aún Dios trata contigo? ¿En qué te estás apoyando hoy o en quién? ¿Qué trae a tu vida sosiego y paz? ¿Y has confiado en tus propias decisiones o en el consejo del Espíritu Santo? En el caso de Gomer, nuestra historia de hoy, ella confiaba en sus amantes, aquellos que le daban pan, agua, lana, lino y aceite. Aquí estoy citando Oseas 2:5. Ella no reconoció que Dios le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplicó el oro y la plata. Ese mismo oro y esa misma plata, hermanos, escuchen esto, que ofrecía a Baal. ¡Wow! Aquí estoy citando Oseas 2:8. Ella no reconoció que la vida misma de ella se la había dado Dios. Dios sigue siendo fiel. Nuestra infidelidad nos coloca, hermanos, en su mano correctiva. Hemos sentido su poder redarguyendo en nosotros. Claro que sí. Nos recuerda que no estamos huérfanos. Tenemos al buen pastor que nos ama. Él, hermano, nos lleva al desierto. Claro que sí, el buen pastor, sí, sí, sí. El que nos ama nos lleva al desierto, claro que sí, para hablar con nosotros, porque estamos ahí en su taller. Sus palabras vienen a advertirnos de los errores que cometemos. Vienen a recordarnos que solo en Él tenemos vida. Él es el agua viva que quita nuestra sed. Señor, danos de beber de esa agua. Danos de beber esa agua completa, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, pongamos la mirada en el invisible y esa palabra con I mayúscula. Pongamos la mirada en el invisible y no en lo que nos rodea. Moisés fijó sus ojos en él y no en los tesoros de Egipto, dice Hebreos 11:26. El tiempo para el reino del norte llegó, fue inevitable su destrucción. En el año 722 a.C. fue invadida por el imperio asirio. Hasta ahí, hermanos, llegó Gomer. En las manos de sus enemigos, Dios llevó a Israel al desierto de sus vidas y al quebrantamiento de sus corazones. Cayó la espada asiria sobre sus ciudades. Pero Dios prometió restaurarlos, hermanos. Él no se olvida de su pueblo, ni se olvidará nunca de su pueblo. Él prometió restaurar sus corazones, porque la conversión debe ser desde allí, desde el corazón del hombre. Por eso Él envió a su Hijo. Él es la promesa cumplida del Padre de los cielos para su pueblo Israel. Pero como su pueblo Israel no ha querido, por eso nosotros los gentiles, aleluya, entramos en la promesa. El olivo silvestre fue plantado en el olivo verde. ¡Wow! Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, en el desierto sentimos la mano de Dios sobre nosotros y su verdad resonando en nuestros corazones. Y lo dice Oseas 13:4. Estas son las palabras que resuenan en nuestros corazones en el desierto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Wow, hermanos, hermosa afirmación del Padre de los cielos que nos ama. Israel fue una novilla indómita y nosotros también. ¿Qué les parece? ¿Será una mala noticia esa o una buena noticia? Yo la tomo como una buena noticia porque yo fui una novilla indómita, pero por la misericordia del Padre, aleluya, y por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, yo fui escogida
para ser domada. Y estoy siendo domada y seguiré siendo domada. Aleluya. Wow. Porque no somos un producto terminado en las manos del Señor. Día con día vamos creciendo de gloria en gloria por su misericordia. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. 7 veces cae el justo, dice la palabra, pero nos volvemos a levantar, aleluya. Y creemos que cada vez que nos levantamos vamos a ser más fuertes, vamos a crecer más en inteligencia, en sabiduría. Gloria a Dios. Hermanos, Él prometió a Israel su restauración por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, entonces tenemos acceso al nuevo pacto de dos pueblos. Hermanos, Él hace uno. Y vuelvo aquí a leer el verso, hermanos, tremendo verso inicial, Oseas 4:16. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Y viene una pregunta: ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Y voy a responder esa pregunta. Claro que sí. El Señor nos va a apacentar. Se lo dijo a Pedro 3 veces. Pedro, apacienta mis ovejas, mis corderos, aleluya. Claro que sí, Él nos va a apacentar porque Él nos ama. Bendito es el nombre del Señor. Él quiere transformar el corazón de Israel y del mundo entero porque su corazón, hermanos, se conmueve y se inflama de compasión. Hermanos, Él constituyó un nuevo pacto sobre mejores promesas, rompió, quebró los frascos viejos para hacerlos nuevos, aleluya. Él quiere domarnos con cuerdas de amor. Dejamos de ser indómitas a ser gobernadas y guiadas por el Dios que nos ama con amor eterno. Dios le dijo, hermanos, a Oseas en el capítulo 3, verso 1, que aceptara nuevamente a su esposa a pesar de su infidelidad, que la volviera a amar, hermanos, porque así es el amor de Dios para sus hijos, para sus escogidos. Y le leo el verso: ve, le dice el Señor a Oseas, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Hermanos, así es el amor de nuestro Dios. Él nos sigue amando. Le pidió a Oseas volver a amar a su esposa, volver a ese pacto original. Porque en el Señor hay esperanza, hay restauración, aleluya. Hermanos, nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie será sabio por su propia sabiduría. Toda carne verá la gloria de Dios. Israel quiso ser fuerte por sí mismo, se apartó de la gracia. Ser el pueblo escogido de Dios, hermanos, los tenía que llevar sí o sí de rodillas ante Él. Pero no sucedió, le dieron la espalda y se fueron en pos de cosas que no aprovechaban. Pero Dios prometió poner en ellos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, aleluya. Él prometió poner su espíritu con mayúscula, su propio espíritu, como le habló al profeta Ezequiel cuando lo llevó a aquel valle de huesos secos. Él prometió eso a Israel y para el mundo entero, poner su espíritu en nosotros, porque la conversión debe venir del corazón. Y esa conversión no es posible, hermanos, sin la intervención directa del Espíritu Santo. Aleluya. Y lo mismo, hermanos, está disponible para nosotros por la gracia del Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, escuchen esto. Y entonces seremos llamados la esposa fiel del Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice Oseas 2:20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, Él nos rescata del hoyo de la perdición y nos hace suyos. Hoy el Señor nos dice, hermanos, escuchen este mensaje del Espíritu Santo.
Vuélvete a tu Dios, confía en mí, siempre confía en Ishi. Esta palabra significa marido, confía en Ishi, tu marido. No estás huérfano ni huérfana, en mí alcanzarás misericordia. Mis procesos son necesarios. Estoy llamando tu atención, estoy haciendo de ti algo mejor. Yo sanaré tu rebelión, te amaré de pura gracia, yo seré para ti como rocío, dice el Señor. Florecerás como el lirio y extenderé tus raíces como el Líbano. Aleluya. De mí será hallado tu fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta es la súplica que Dios nos hace en esta mañana. Y aquí estoy citando capítulo 14 de Oseas, versos del 1 al 3. Y termino con este verso poderoso que nos conecta con el mensaje del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí estoy citando Oseas 14:9. Y creo que vale la pena volver a leer el verso para cerrar la enseñanza de hoy. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Aleluya, hermanos, ustedes y yo, y todos los que vienen en el nombre de Jesús. Mas los rebeldes caerán en ellos. Amén y amén. Hermanos, esta es la enseñanza. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes en esta mañana. Quiero que oremos y luego quiero ponerles un canto. Escuchen la letra de ese canto muy atinada con el mensaje de hoy del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, glorioso y hermoso, ¿quién como tú? Te amamos, Espíritu Santo, eres maravilloso, eres el regalo más hermoso que hemos recibido, Señor. El regalo que tu Hijo amado, Padre, nos regaló, envió a la tierra, Señor. El Espíritu de Cristo, tu presencia misma, Señor, aquí en la tierra, tu Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos tanto, por interceder por nosotros de día y de noche, Señor. Gracias, porque tú te acuerdas de que somos polvo y que te necesitamos siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje que enciende nuestra alma, que alumbra todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a no serte infieles, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el querer y el hacer para ser fieles a ti siempre. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Y si caemos, Señor, porque va a pasar. Tú lo dijiste, Señor, en tu palabra. En el mundo vamos a tener aflicción. Pero también nos dijiste que tú venciste, Señor, sobre todas esas aflicciones. Y nosotros lo creemos en nuestro corazón. Pero te pedimos que nos ayudes y que nos mantengas apercibidos, Señor, de todas las artimañas del enemigo. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Hoy nos rendimos de nuevo a ti. Queremos que nos abraces, papá. Abrázanos, papito Dios. Abba, Padre, abrázanos, Señor. Te necesitamos todos los días, Señor. Y ayúdanos, Señor, y pon nosotros el deseo de ir a hablarles a otros acerca de ti, Señor. Porque esta es la gran comisión que tú has dejado a tus hijos aquí en la tierra, Padre. Te amamos,
Te exaltamos y te glorificamos, oh Dios de los cielos, porque tú eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, gracias por conectarse con nosotros en esta mañana, en este programa Aliento de Vida. Y como siempre les digo, que tengan un fin de semana maravillosamente lleno de la presencia de nuestro Salvador y Rey. Aleluya, gloria al Señor. Me pregunto si aún hay esperanza, si el mundo olvidó que alguien lo amó. Me pregunto si recuerdo que fue el precio, si el mundo olvidó que alguien ya anunció la solución total para la humanidad. El Salvador es lo que necesitamos, te necesitamos. Cristo Jesús, los pecados perdonados, corazones transformados. ¿Quién es este que los malos no obedecen? Que al ciego le sanó y perdonó. ¿Quién es este que al hablar demonios huyen? Con tan solo susurrar, todo vuelve a su lugar. La solución total para la humanidad. La solución total para la humanidad. Es lo que necesitamos, te necesitamos. Cristo Jesús, los pecados perdonados, corazones transformados. Ven, Señor Jesús, tu iglesia dice, ven y toma tu lugar. Oh, ven, Señor Jesús, tu iglesia dice, ven y toma tu lugar. Ven, Señor Jesús, tu iglesia dice, ven y toma tu lugar. Oh, ven, Señor Jesús, tu iglesia dice, ven y toma tu lugar. Es lo que necesitamos, te necesitamos.
ese día que tú regreses, las naciones brillarán. Te anhelamos y pedimos, hágase tu voluntad. Y ese día